Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este conversatorio de, en el día de hoy vamos a conocer Power Platform. Me alegra mucho estar aquí en esta iniciativa en el cual vamos a poder estar hablando sobre esta herramienta, sobre esta solución que tiene Microsoft. Así que el día de hoy me acompaña también Eva. Eva, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, bienvenidos a todos. Estoy muy contenta de empezar este ciclo de conversaciones contigo, Elton. Espero que puedan despejar sus dudas, saber un poco más sobre qué es Power Platform, qué beneficios nos brinda y espero que tengamos una sesión agradable para todos. Y los invito a ir dejando sus preguntas a medida que van surgiendo en el chat para que las tengamos en cuenta durante la sesión. Genial, perfecto. Bueno, para los que no nos conocen, nos vamos a presentar. En este caso, en este conversatorio vamos a estar dirigiéndolo tanto Eva Vargas como mi persona, quien les habla Elton Rodríguez. Ambos somos del equipo de desarrollo de la empresa de Réplica. Ustedes ya conocen la Réplica, algunos que no los conocen. Bueno, Réplica es una empresa ya que tiene más de 26 años de experiencia dentro del mercado. Muchos que ahí están dentro de este webinar vemos que son nuestros clientes. Y bueno, siempre nos caracterizamos por brindarles el mejor servicio y una consultoría adecuada a cada uno de ustedes. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Y para dar inicio, hay que tomar en cuenta, de repente, partiendo de lo que hemos vivido en la coyuntura actual. Y es que cada cambio que hemos tenido que realizar en nuestra empresa nos ha tenido que transformar a nosotros y generar una respuesta ágil ante todos estos problemas. ¿Tú qué opinas, Eva? Bien, sin duda adaptarse a la agilidad es hoy en día el reto a resolver. Muchas empresas han ingresado a lo que es la transformación digital últimamente porque es la manera más efectiva y la más adecuada para crecer en este contexto. Pero si bien el cambio se fue abruptamente, quizás no todos lo resolvimos de la mejor manera en este contexto de la pandemia. Muchas organizaciones aún entran en la pregunta de por qué si soy una organización quizás no muy grande o que no realizo muchas transacciones al año, por qué igualmente me conviene adoptar una cultura ágil. Y la realidad es que es el método que nos permite adaptarnos a los cambios, pero también nos permite mejorar en muchísimos aspectos más, ¿o no, Elton? Sí, efectivamente. Y es que para hablar de este cambio ágil, hay que hablar de 5 pilares que de repente todos ya conocemos. El primero es hablar de los procesos. Si nosotros tenemos documentados nuestros procesos, sabemos qué o cómo realizar nuestro trabajo diario, pues vamos a tener el primer paso ya completado. Luego es hablar de la visibilidad que tenemos acerca de las actividades o proyectos. ¿Qué roles tenemos dentro de nuestra empresa? ¿Qué proyectos estamos haciendo al interno o hacia nuestros clientes? Luego es hablar del activo más valioso que tiene cada empresa y es la información. Sin datos, sin información, nuestra empresa no existiría. Y hay que velar por la seguridad de esos datos, hay que velar por la privacidad de esos datos. Por conseguir, esta un objetivo, y esto demanda tiempo. Hay que tener específicamente una gestión del tiempo con la finalidad de poder llevar esta transformación digital a buen pie. Finalmente, y también importante, es, sin dejar a mención, el segundo activo más valioso que tienen las empresas, que son las personas. Entonces, estas personas van a necesitar de una experiencia de usuario, la cual nos va a permitir a nosotros manejar ese exceso de trabajo o esa carga de trabajo que tenemos día a día. Y es así como nosotros nos adaptamos rápidamente a las nuevas condiciones, Eva. Claro, pero a ver, son 5 pilares muy importantes. Me parece que no es una forma, no es fácil adaptarse teniendo en cuenta estos 5 puntos. No parece fácil, ¿o sí? Así es, no parece fácil. Y es que de repente nosotros debemos tener en consideración las herramientas tecnológicas que podamos implementar. Claro, y aparte a estos cambios requieren una estrategia y un proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Qué herramientas o plataformas podrías ayudarnos a cumplir con todos estos requisitos? Pues déjame presentarte el día de hoy a Power Platform. Power Platform es una suite de herramientas, un conjunto de herramientas que tiene Microsoft a nuestra disposición
para poder trabajar con la información que manejamos dentro de nuestras empresas y poder conectarlas con diversas herramientas. Eso quiere decir que con Power Platform nosotros vamos a compartir información con no solo herramientas de Microsoft, sino también con algunas herramientas de terceros. Ok, me estás hablando de agilidad y me estás hablando de datos. ¿Cómo podría ayudarme esta plataforma en mi trabajo diario? Pues justo partiendo de ese punto, nosotros tenemos la facilidad de compartir información. Por ejemplo, si estás trabajando en una base de datos SAP HANA y quieres compartir esa información y tenerla en un SharePoint, o viceversa, desde un SharePoint y que se almacene en una base de datos SAP HANA o que se almacene de repente en una fuente de datos externa o verla a través de un reporte, pues déjame decirte que la suite de Power Platform tiene un sinfín de conexiones con diversos sistemas que están en nube, ¿no? Y lo cual me va a permitir a nosotros tener 3 puntos importantes. Primero, una conectividad híbrida. Segundo, crear conectores hasta inclusive personalizados para trabajar con nuestros datos locales. Y tercero, trabajar con esa información, con ese activo tan importante que tenemos dentro de nuestra empresa. Ok, entonces me estás hablando de trabajar con distintas nubes, me estás hablando de nubes híbridas, me estás hablando que puedo trabajar de manera online como offline. Por supuesto, sí, puedes trabajar tanto de manera online como de manera offline, sin ningún problema. Y podría con estas herramientas conectarme a datos que estén en un entorno local, entonces. Claro, en este caso, para este escenario estamos hablando de una nube híbrida. Y es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por un lado, en la parte baja, tenemos nuestro centro de datos, nuestra nube privada que está encapsulada en un centro de datos. Pero luego hay una nube privada de Microsoft, la de Office 365, la cual tiene esta suite de Power Platform. ¿Cómo conecto estas dos? La tengo que conectar mediante Internet, pero tengo que tener una línea específica o un canal específico seguro que me permita conectar mi data centers con la nube privada de Office 365. A esto se le llama una herramienta de gateway. Y el gateway viene incluido viene incluido de manera gratuita dentro de Power Platform. Ok, entonces, bueno, esta plataforma hablamos de agilidad, hablamos de datos y esta no necesito pensar en quizás en la estructura, en la arquitectura de mis datos porque puedo resolverlo tanto con nube híbrida como en local. Ok, y entonces quiero saber más sobre esta plataforma, de qué está compuesta. Pues déjame decirte que Power Platform es un conjunto de herramientas. Y para empezar está la herramienta muy conocida y muy popular entre todos, que es Power BI, que es una herramienta muy potente para desarrollar inteligencia de negocios. Luego está la herramienta de Power Apps, que es un lienzo de trabajo para nosotros desarrollar aplicaciones, ¿no? Sin necesidad de saber tanto código. Luego está Power Automate, que nos va a permitir automatizar o agilizar nuestros procesos de negocio con la finalidad de compartir información o traspasar información entre herramientas. Finalmente está Power Virtual Agents. Con Power Virtual Agents vamos a llevar esa frase típica que se ha puesto muy de moda de conversación como servicio hacia nuestras empresas. Si de repente no tenemos un área de atención al cliente, con Power Virtual Agents podemos tenerla al día de hoy. Y esto, y en aras de los datos, vamos a tener distintos conectores, podemos conectarnos a distintas fuentes de información, vamos a tener la inteligencia artificial de Microsoft por detrás de estas 4 herramientas, y lo mejor de todo, trabajarlo desde cualquier entorno de arquitectura, ya sea en un entorno híbrido o un entorno nativo de nube a nube. Ok, buenísimo. Bueno, entonces vamos por la primera, Power BI, que se trata de inteligencia de negocios. ¿Podrías contarnos? Por supuesto, claro, Power BI es se puede decir, es un software o una aplicación la cual funciona conectando conjuntos de datos. Si, por ejemplo, tenemos una base de datos SQL Server y tenemos de repente una lista en SharePoint, podemos utilizar las dos fuentes de datos y así de repente cruzar información y mostrar información mediante un dashboard que sea un front-end con la finalidad de poder de repente agilizar la toma de decisiones dentro de nuestra empresa. Ok, entonces Power BI puedo integrarlo con bases de datos. Podría integrar Power BI. Pues déjame decirte que
Power BI tiene un conjunto de conectores nativos a fuentes de datos. Por ejemplo, puedes conectarte a un Excel, puedes conectarte a un archivo SSV, puedes tratar información de repente que viene estructurada, ¿no? De una base de datos, por ejemplo, de un SAP HANA o de una base de datos SQL Server o un Oracle hasta inclusive. Y lo mejor de todo, que te va a permitir a ti de repente trabajar también en tiempo real A ver, estos datos. ¿cómo es esto de tiempo real? ¿Podríamos contarnos un poquito más? Pues claro, en realidad hay dos formas de trabajar en tiempo real y hay que tener en cuenta que primero, si trabajamos una base de datos en nube y está Power BI en nube, pues al tener un entorno nativo en nube, la comunicación es en real, en tiempo real, de repente por unos milisegundos de latencia, de repente. Pero si hablamos de un entorno híbrido, de un entorno local y por arriba nuestro entorno en nube, vamos a tener que considerar un gateway, ¿no? Para exportar estos datos, este conjunto de datos local, publicarlo en la nube y que Power BI pueda consumirlo. Pero adicional a ello, también tenemos la posibilidad de catalogar horas específicas o programar horas específicas en el cual nosotros queremos ver el reporte actualizado. Por ejemplo, si nuestro gerente quiere visualizar todo el reporte actualizado a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde, nosotros podemos programar actualice automáticamente para esas horas, ¿no? Y que le dé la radiografía exacta de los datos a esas Ok. horas. Entonces con Power BI puedo trabajar con gran cantidad de datos. Esto me ayuda a tomar decisiones más reales sobre los datos que estoy trabajando. Me ayuda un montón con lo que es reportería. Entonces, ¿cómo puedo adquirir Power BI? Pues aquí hay un tipo de licenciamiento, el cual tiene dos partes. La primera es Power BI Pro. Con Power BI Pro nosotros podemos licenciar a nuestros usuarios tranquilamente, a nuestros gerentes de negocio, a nuestras personas dentro del área, con la finalidad de que ellos puedan crear sus propios reportes, publicarlos, compartirlos y de repente tener un autoservicio de repente de reportería. Pero si no conocían, también hay una herramienta mucho más potente que la que es Power BI Pro, y es hablar de Power BI Premium. Es un tipo de licenciamiento por tenant o por inquilino a un precio anual, el cual sirve para analizar fuentes de información mucho más complejas que requieran mayores recursos. Por ejemplo, si necesitamos más de almacenamiento y más cómputo dedicado, podemos optar por un tipo de licenciamiento de Power BI Premium. Un ejemplo real de cómo podemos utilizar Power BI Premium es, les pongo un ejemplo, al día de hoy, si alguno de ustedes ha entrado a la página web del MINSA, el MINSA tiene un reporte en Power BI Pro del número de contagiados diarios de COVID-19, pues este reporte es público y no solamente acceden personas de Perú, acceden personas de todo el mundo y es una base de datos bien extensa. Por ende, ellos necesitan mayores recursos de almacenamiento y cómputo, con la finalidad de que ese reporte esté mostrando información a tiempo real. Y ellos de repente han podido optar por un licenciamiento de Power BI Premium. Ok, entonces la diferencia es más que en el requerimiento de los recursos. Ok, bien, creo que quedó claro Power BI. ¿Podrías comentarnos de qué se trata Power Apps? Claro, en este caso, Power Apps es un conjunto de aplicaciones y servicios, o en pocas palabras, una plataforma que me va a permitir tener un lienzo de trabajo para poder crear o diseñar aplicaciones. En este caso, si por ejemplo estamos pensando en una solución dentro de nuestras empresas de crear una aplicación que registre datos, con Power Apps tranquilamente lo vamos a poder crear. Y lo mejor de todo es que nos vamos a enfocar más en el diseño de la aplicación, ya que no vamos a utilizar tanto código. Ok, estamos hablando de no necesito saber programar para poder desarrollar aplicaciones en Power Apps. Así es, efectivamente. No necesitas tener tantos conocimientos en programación, porque por detrás las fórmulas que utiliza o las fórmulas de Power Apps que se utilizan son muy similares a las fórmulas que utilizamos en Excel. Así que de repente si un usuario conoce o domina las fórmulas de Excel, va a poder utilizar tranquilamente Power Apps. Ok, y si yo tengo un equipo de desarrollo y les comparto esta solución, ¿pueden integrarlo con sus propias
aplicaciones? Claro, sí. En realidad, Power Apps también, al ser parte de, de estas herramientas de Power Platform, también podemos integrarlas con, de repente, nuestras bases de datos o consumir fuentes de información para mostrarlas, ¿no?, dentro de mi aplicación. Así que sí, puedes trabajar integrándola con cualquier otra aplicación. Ok, ¿y estas aplicaciones que se van creando en Power Apps requieren mantenimiento? Aquí hay dos puntos. El primero está que Microsoft sí te da un soporte detallado de su herramienta, así que en esa parte no hay que preocuparnos tanto. Microsoft tiene un SLA, pero vamos ya al momento de crear la aplicación. Cuando nosotros creamos aplicaciones, de repente creamos en base a un alcance y luego queremos ir subiendo o mejorando cosas, agregando cosas, pues ese sería el soporte que necesitarías tener y de repente pueden confiar en Réplica o en nosotros para de repente tener un mantenimiento o un soporte específico de sus aplicaciones. Buenísimo. Y luego de crear una aplicación, ¿yo puedo compartirla con otros miembros de la organización o externamente? Pues sí, y hay hasta tres formas de poder compartir una aplicación. La primera forma es compartir, por ejemplo, ¿no? Yo soy el creador de la aplicación. La primera forma es que yo comparta la aplicación a otra persona a manera de visualización para que lo pueda utilizar. La segunda forma es que yo como creador de la aplicación comparta la aplicación hacia otra persona para que la pueda editar. Y así, de repente, dos desarrolladores puedan editar una misma aplicación o puedan hacer cambios en esa aplicación. Luego está la Buenísimo. tercera forma, que es que yo, como organización, comparto una aplicación hacia el mundo, hacia el Internet, de manera pública, para que externos a mi organización la puedan utilizar. Así que existen estas tres formas. Ok, tres formas. Y a su vez también puedo personalizar aplicaciones de otros. Sí, efectivamente, si tú tienes un catálogo de aplicaciones y quieres tú tener la posibilidad de poder personalizarlas, pues si otra persona, el propietario de esa aplicación, te comparte el modo edición de esa aplicación, sin ningún problema la vas a poder modificar o actualizar, ¿no? Ok, entonces Power Apps nos ayuda a desarrollar aplicaciones sin preocuparnos tanto por la experiencia del usuario, ya que está diseñada por Microsoft y nos ayuda también en compartir estas soluciones, poder desarrollarlas en conjunto y crear nuevas a partir de otras que tengan en el catálogo de aplicaciones. Buenísimo, ok. ¿Y cómo se obtiene Power Apps? Pues aquí hay que concentrarnos un poquito porque hay un tipo de licenciamiento muy especial y es que hay dos tipos de licenciamientos claves y vamos a empezar por el de la derecha. Licencias de Power Apps por aplicación. Cuando yo soy una empresa pequeña o mediana o grande que recién está empezando o quiere entrar al mundo de Power Apps, ¿no? Y no tengo más de 5 aplicaciones de Power Apps dentro de mi tenant, pues me podría convenir adquirir este tipo de licenciamiento que es Power Apps por aplicación. ¿De qué trata? Aquí vamos a licenciar a un usuario a que utilice 2 aplicaciones como máximo por cada licencia de Power Apps por aplicación. Entonces, así, por ejemplo, si soy una empresa que recién ha creado una aplicación o 2 aplicaciones, a lo mucho, por ejemplo, tú, Eva, vas a poder acceder a esas 2 aplicaciones con una licencia de Power Apps por aplicación. Pero después está la otra cara, está la cara de Power Apps por usuario, en el cual licenciamos a un usuario a que pueda crear aplicaciones o ejecutar aplicaciones de manera ilimitada, ¿no? O sea, él va a poder crear, así nosotros vamos a poder crecer en nuestra empresa a tener muchas aplicaciones. Así que Bueno, existen estos dos tipos de licenciamiento. ok, entonces hablamos de datos, hablamos de aplicaciones. ¿Qué más nos puede ofrecer esta plataforma? La que Pues, sigue es déjame decirte, sí, sí, adelante, adelante. Power Automate, quería decir, no. Sí. Sí, efectivamente. Déjame hablarte de Power Automate. Y Power Automate es un servicio basado en la nube, la cual nos va a permitir a nosotros transformar nuestros flujos de negocio y automatizar estos flujos de negocio con la finalidad de tener de repente que preocuparnos menos con las tareas repetitivas, ¿no? Y con la finalidad también de ayudarnos a que no consumamos tanto tiempo en nuestro trabajo diario.
Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros creamos un flujo de procesos, ¿no? De manera escrita o de repente en un diagrama de procesos, nosotros utilizamos a los actores, a las personas y a las actividades que estas personas realizan. Pues con Power Automate es muy similar, pero vamos a reemplazar a las personas por las herramientas, como por ejemplo OneDrive, Outlook o otras herramientas externas de Microsoft, ¿no? Y vamos a reemplazar a las actividades por las actividades que podemos realizar dentro de esas herramientas. Y es así como podemos crear de repente un flujo rápido, como por ejemplo, cuando una persona edita un Excel, vamos a notificar al jefe del área. Y es así como podemos crear un flujo de manera rápida y sencilla. En pocas palabras, Power Automate nos va a permitir a nosotros trabajar en un entorno seguro nuestra información con la finalidad de compartir esa información entre herramientas. Ok, estás hablándome de herramientas y de actividades que se transforman en flujos de procesos. Y bueno, hablando de flujos, yo creo un flujo, ¿puedo compartir este flujo? Efectivamente, pero como también puedes compartir ese flujo a manera de uso, ¿no? Para que otra persona lo pueda usar también. Y ok, entonces puedo crear un flujo y puedo compartirlo. ¿Puedo activarlo o desactivarlo? Pues efectivamente sí. Si de repente tú eres el creador, si por ejemplo ustedes son los creadores del flujo, tienen la potestad de activarlo o desactivarlo a demanda, sin ningún problema. Ok, bien, entonces puedo compartirlo, puedo habilitarlo, puedo mantenerlo privado. ¿Puedo saber cómo va funcionando si yo de repente creo un flujo y quisiera saber si está funcionando correctamente o si de repente hubo un error en el proceso? Pues sí, déjame decirte que Power Automate tiene una sección llamada historial de ejecuciones para que de repente el creador o los editores de este flujo puedan ver a detalle qué cosa es lo que está pasando en cada vez que se ejecutó el flujo. Si es que, si es que el flujo se ejecutó correctamente o hubo algún error. Y de repente este error te detalla que de repente un usuario hizo algo erróneo o de repente nos equivocamos al momento de implementar el flujo. Ok, entonces, bueno, puedo crearlo, puedo compartirlo, puedo deshabilitarlo, puedo saber cómo va funcionando. Entonces, no me necesito preocuparme de esas cosas. Lo que se trata es de agilidad de procesos. Ok, Así es, efectivamente. bien, entonces, ¿cómo es el licenciamiento de esta herramienta? Pues déjame contarte que es muy similar a la anterior herramienta de Power Apps. En este caso, Power Automate tiene dos tipos de licenciamiento. El primer licenciamiento es el licenciamiento por flujo. Este licenciamiento por flujo, como mínimo, debo tener como una empresa 5 flujos. Pero, ¿cuál es la diferencia frente a un licenciamiento de Power Automate por usuario? Vamos a explicarlo de esta manera. Vamos a ir a este modo de izquierda a derecha. A la izquierda está nuestro flujo, nuestro licenciamiento de Power Automate por usuario. El licenciamiento de Power Automate por usuario nos va a nosotros permitir licenciar al usuario para que pueda crear y compartir flujos comerciales o de trabajo. En este caso, si de repente un gerente quiere probar Power Automate para, por ejemplo, crear recordatorios de las reuniones que tiene con su área, por ejemplo, que es mi caso, yo, por ejemplo, tengo un flujo que me recuerda todos los días viernes que tengo reunión con el área de desarrollo para no olvidarme y estar puntual siempre. Así que si de repente queremos implementar flujos personales o flujos hacia nuestras áreas, este es el correcto licenciamiento. Pero luego hay otra cara, la cual es Power Automate por workflows o por flujos, en el cual hay una condición. Tengo que tener 5 flujos que son críticos en mi empresa. Por ejemplo, el flujo de cada vez que una persona se registra mediante la web, por ejemplo, y tengo un formulario, y ese formulario desencadena un conjunto de notificaciones. Primero desencadena un correo electrónico hacia el que llenó el formulario dando su agradecimiento, luego desencadena de repente una notificación hacia una área, por ejemplo, la de recursos humanos, para que la derive a una área, o de repente tiene una toma de decisiones que realizar. Entonces, este es un flujo crítico. Y de repente, con Power Automate por flujo, vamos a licenciar
¿no? Hasta 5 flujos. Eso quiere decir de que en mi empresa, para poder licenciar o para poder empezar a probar Power Automate por flujo, necesito comprar al menos 5 flujos como mínimo. O sea, si voy a probar con un flujo, mejor te conviene una licencia por usuario. Pero si ya de repente tienes 5 flujos que son críticos para tu empresa y necesitas una capacidad para, para tener procesamiento, pues te recomiendo por workflows o por flujo. Ok, bárbaro. Entonces, bueno, vamos hablando de datos, vamos hablando de aplicaciones, de flujos de trabajo. La última herramienta que nos mencionaste es Power Virtual Agents. ¿Podrías comentarnos de qué se trata esta aplicación? Por supuesto, claro. En este caso, Power Virtual Agents es una herramienta que sirve para construir chatbots. A ver, dame un segundito. Para construir chatbots. Y con la finalidad muy sencilla. A ver, Power Automate es una herramienta que nos va a permitir a nosotros construir chatbots sin la necesidad de tener que escribir tanto código. Y lo mejor de todo es que vamos a automatizar la comunicación que tenemos dentro de nuestras empresas. Por ejemplo, si queremos tener una atención al cliente dentro de nuestra página web, podemos publicar un chatbot creado en Power Virtual Agents. O si de repente queremos crear un bot que de repente ayude a un onboarding dentro de nuestras empresas, también vamos a poder crear un bot de manera interna hacia nuestra empresa. Y lo mejor de todo es que esto funciona con la inteligencia artificial que tiene Microsoft implementada en esta suite de Power Platform. Ok, ¿y cuáles serían más o menos los beneficios de tener un bot? Pues hay varios beneficios, ¿no? Y el primero es el llamado término de conversación como servicio. Cuando nosotros orientamos esta frase de conversación como servicio, la podemos derivar por dos líneas. Hacia el interno, de cara hacia nuestros empleados, para ayudarlos en de repente mantenerlos comunicados, para ayudarlos en de repente compartir información entre ellos, ¿no? O optimizar un proceso, ¿no? Por ejemplo, me gustaría saber si de repente, mediante el chat, ¿no? Puedo implementar un chatbot en el cual yo le pregunte, quiero saber si el gerente del área de operaciones llegó a la oficina o no. Y que el chatbot me responda, ¿no? No, sí, está en la oficina o no está en la oficina el día de hoy, ¿no? Eso, por ejemplo, sería un valor agregado. Otro valor agregado es de cara hacia tus clientes, porque vas a poder atender a tus clientes. Es como tener un centro de atención, ¿no? En el cual tú le escribes al chat, hola, sí, tengo una pregunta, qué servicios ofrecen o qué productos pueden vender, cuál es el costo. Y para que no haya una persona por detrás, puedes implementarlo mediante un bot. Ok, entonces, bien, tenemos datos, tenemos aplicaciones, flujo de trabajo y atención. ¿Cómo podría sacarle el máximo provecho a Power Virtual Agent? Porque estamos hablando que es parte de la plataforma. Pues sí, efectivamente. ¿Cómo nosotros sacamos el máximo provecho a Power Virtual Agents? Pues hay que tener en consideración que nosotros también manejamos inteligencia artificial por detrás. Esta inteligencia artificial por detrás nos va a permitir a nosotros poder de repente capturar información. Así que ese es un valor muy importante. El otro valor que también es importante es acerca de el poder nosotros crear una conversación sin necesidad de saber código. De repente, así como lo estamos viendo ahorita en una demostración en pantalla, tener de repente algunos cuadraditos para nosotros poder construir respuestas definidas para orientar a las personas. Recordemos que un bot siempre debe ser encapsulado y siempre cumple una misión. Ok, entonces, si yo creo un bot y lo uso para atender solicitudes del nivel público, ¿cómo puedo recolectar yo información de las personas que han realizado consultas en mi página web, por ejemplo? Pues es muy interesante tu pregunta y es que Power Virtual Agents tiene una colección en el cual nosotros vamos a poder crear valores o parámetros de capturas de información. Por ejemplo, si tu bot pregunta cuál es la dirección del pedido de entrega y la persona te devuelve un mensaje, tú puedes capturar esa estructura del mensaje, ¿no? Si es que te pone A, B, que es avenida, o la palabra avenida, o de repente la palabra street o la palabra calle, y esto te lo va a guardar temporalmente en una colección de datos que tiene Power Virtual Agents. Y de repente tú puedes conectar esa colección a través de Power Automate
para guardarla en una lista en SharePoint o guardarla en una base de datos SQL. Así que sí, con Power Virtual Agents podemos tener la potestad de poder capturar información dentro del chat. Ok, y bien, y si opto por esta solución aislada, digamos, ¿cuáles serían las posibilidades de licenciamiento? Ok, en este caso, las posibilidades de licenciamiento, y hay que ser muy sinceros, en este caso Power Virtual Agents es una herramienta que ha tenido un lanzamiento hace poco de un año, hace un año específicamente, y tiene un único tipo de licenciamiento, el cual es el tipo de licencia por inquilino o por tenant. Esto nos va a permitir a nosotros crear aplicaciones de bots sin límite dentro de nuestra organización. Así que existe solo un tipo de licenciamiento en este caso para Power Virtual Agents. Ok, entonces, bien, hablamos de inteligencia de negocios con Power BI, hablamos de desarrollo de aplicaciones con Power Apps, automatización de procesos con Power Automate y agentes virtuales inteligentes con Power Virtual Agent. ¿Qué podríamos lograr con toda esta plataforma? Pues hay que preguntarnos el por qué, ¿no? Y el por qué de utilizar estas herramientas. Pues podemos nosotros lograr analizar información a través de Power BI, podemos nosotros actuar dándole un acceso o dándole una experiencia a un usuario a través de Power Platform, perdón, a través de Power Apps. Luego podemos tener esta consideración de poder automatizar nuestros flujos o nuestros procesos para ahorrarnos tiempos a través de Power Automate. Y finalmente, podemos comunicar lo que estamos haciendo o qué estamos haciendo en diversas fuentes o canales a través de Power Virtual Agents. Yo creo que este es el mensaje que todos en esta reunión deberíamos llevarnos. Ok, bueno, creo que tratamos los 4 puntos, creo que fue bastante completa la explicación. Muchas gracias, Elton. Bien, si quieren alguien hacer alguna pregunta al público, por favor, en la caja de chat. Y mientras, Elton nos va a presentar alguna demostración. Claro, correcto. Estoy encantado de presentarles una demostración. A ver, me dan un momentito para poder mostrarles esta presentación. Comentarles que si tienen alguna pregunta o alguna información que quieran, estoy yo ahí, que quieran comunicarse con nosotros, les dejo por el chat los correos que estaremos atendiendo. Así es. Mientras vamos a ver una demostración acerca de una aplicación en Power Apps, la cual van a poder apreciar de que podemos capturar datos de geolocalización, podemos tener una experiencia muy bonita al momento de utilizar aplicaciones creadas con esta herramienta. Así que vamos a por ello, vamos a mostrar esto. Aquí está. Nuestra aplicación se llama, vamos a ingresar a ella. Listo, podemos ver aquí a detalle que de repente tenemos una vista de galería, en el cual nos muestra de repente un banner en el cual puede ir, podemos omitir una vista de bienvenida, ¿no? Luego está nuestro menú principal de la aplicación, en el cual podemos registrar visitas o ver las visitas que yo estoy generando, ¿no? Si, por ejemplo, quiero ir a la empresa a trabajar, puedo generar una nueva visita, ¿no? He ido a una empresa porque he tenido que ir presencialmente justo en esta, ¿no? Entonces vamos a darle clic a nueva visita. Elton creo que se cortó un poquito. ¿No? Dar un formulario a detalle en el cual puedo poner hola y me logras escuchar mejor. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Sí, les estaba explicando. Aquí, por ejemplo, hay un formulario que de repente nosotros podemos buscar o filtrar una empresa,
colocar un motivo, colocar una fecha, adjuntar de repente archivos, ¿no? Si de repente me fui en un Uber y tengo que adjuntar el recibo de cuánto me cobró o la imagen o el screenshot de la ruta y de repente también localizar nuestra ubicación. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar la empresa. Yo soy de la empresa Réplica. Vamos a poner el motivo. Vamos a poner visita por gestión de demandas. La fecha, vamos a poner que hoy día es 24 de noviembre. La hora, vamos a colocar siendo las 10:41. ¿No? Que este también será de manera automática, ¿no? Pero en este caso vamos a colocarlo de manera mecánica. Y la ubicación, ¿no? Quiero que se den cuenta de que automáticamente nos brinda a nosotros nuestra ubicación mediante latitud y longitud, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, nosotros podemos tener ya registrado nuestra aplicación o nuestra visita, ¿no? Podemos registrar esta visita a detalle. Ahora, por consecuencia, tenemos que ir a nuestras visitas para ver el registro que hemos hecho. Entonces, tenemos una lista de todas las visitas que vamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahí hay varias listas, ¿no? Y al final vemos que está la visita por gestión de demanda, ¿no? En la primera, por ejemplo, dice estoy en mi casa, ¿no? Entonces vamos a ingresar de repente a ver el historial de esa visita y ese historial de visita quiero que te des cuenta que tiene un estado, que está en un estado pendiente, la empresa, el motivo, la fecha y la hora, la ubicación en latitud y longitud, y hay algo muy interesante, y es que tiene una integración con Bing Maps, ¿no? Con los mapas de Bing, el cual me permite saber el punto exacto donde la persona detalló o creó de repente este registro, ¿no? Para saber la latitud y la longitud, como se puede apreciar ahí en pantalla, ¿no? Podemos ver específicamente, tenemos una barra de zoom para poder acercarnos, ¿no? Y ver de repente específicamente la calle, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahí por mi casa, calle Diego López, ¿no? Y de repente vamos a alejarnos para ver de repente dónde es que se ha marcado el registro, ¿no? Para saber de repente el departamento, la provincia o el estado, ¿no? Entonces, esta es una pequeña demo que podemos hacer con Power Apps. Podemos también manejar estados como una solicitud de pendientes, aprobados, desaprobados, con Power Automate. Toda esta información la podemos consumir en un reporte de Power BI y sobre todo, si alguien pregunta, si una persona de repente, si alguien pregunta por un chat, si de repente el Tom Rodríguez está con Power de crear un chatbot que nos permita contestar esa pregunta. Hasta aquí, bueno, Eva, ¿tenemos alguna consulta? Sí, ajá. Dice Jeremy Larredo, tengo una consulta. ¿El acceso al aplicativo solo se hace desde el correo con la licencia Sí, o se puede acceder a efectivamente. otros usuarios? Claro, efectivamente. A ver, en el caso de Power Apps, hay que recordar lo siguiente. Nosotros hemos visto que existen dos tipos de licenciamiento, que los voy a mostrar a continuación, el cual es el plan por aplicación y el plan por usuario. Si nosotros queremos compartir una aplicación al interno con nuestra organización, vamos a tener que sí o sí tener ese tipo de licenciamiento. Si nosotros compartimos la aplicación hacia usuarios externos, ¿no? Ahí sí el licenciamiento cambia. Y ese es un tipo de licenciamiento por páginas o por vistas, que es un tipo de licenciamiento que de repente en un conversatorio ya específico sobre el licenciamiento podemos verlo, ¿no? Así que sí, es otro tipo de licenciamiento el ver Power Apps compartido con usuarios externos, porque es un ámbito más complejo. Ok. Ok, si tienes ese escenario, podemos coordinar una reunión directamente para poder explicarte a detalle cuál es el tipo de licenciamiento de usuarios externos. Ok. Bueno, gracias por la pregunta más bien. Si alguien tiene alguna otra
cuestión, los invitamos a escribirnos. Ahí Miguel Lister pregunta si hay un límite de espacio en las soluciones. Sí, efectivamente, hay un límite de espacio. A ver, vamos a empezar por cada una de ellas. Para empezar, los límites de espacio de almacenamiento de Power BI están en cómo transferir información. Básicamente estamos hablando de unos 10 gigas de transferencia de información a la vez, así que no hay ningún problema en utilizar Power BI Pro. Al día de hoy, yo también utilizo Power BI Pro hasta en diversas empresas, así que no hay un límite específico para ello. Su límite real es 10 gigabytes por transferencia, pero transferencia en tiempo real, ¿no? Si, por ejemplo, eres una empresa que, por ejemplo, en Power BI tú estás estudiando en tiempo real los cambios de las divisas, del tipo de cambio, por ejemplo, de la Bolsa de Valores de Lima, o de repente tienes un montón eh, vamos a poner un ejemplo, eres una industria y utilizas refrigeradoras, utilizas cosas mecánicas y tienes muchos sensores y quieres utilizar IoT con Power BI para ver la telemetría de las temperaturas o demás, ahí sí hay que hablar de límites, en este caso, para Power BI. En el otro caso, para Power Apps, para Power Apps también existen límites y estos límites están en el tamaño de la aplicación. Si la aplicación es muy grande y muy pesada, pues sí vas a necesitar tener que comprar un aumento de capacidad. Específicamente estamos hablando de 250 megabytes que pesa una aplicación tradicional como máximo. Facebook pesa alrededor igual. Pero bueno, si vas a crear una aplicación empresarial mucho más grande que Facebook, sí necesitarías un aumento de capacidad. En el caso de Power Automate, no se habla sobre los límites de tamaño, sino se habla del límite de ejecuciones, ¿no? Entonces, cuando tú utilizas de manera, porque sí, Power Automate tiene un modo gratuito, el modo gratuito tiene solamente 750 ejecuciones por mes. Después de esas 750 ejecuciones por mes, ya no vas a poder utilizar el flujo. Pero si tú te licencias con una licencia por usuario, ¿no? Que como hemos visto, en Power Automate no tienes límites. Vas a poder ejecutar la aplicación, vas a poder crear la aplicación y procesar esos flujos sin ningún problema. Luego, con Power Virtual Agents, vas a tener un límite, pero no en el almacenamiento, sino en el número de conversaciones o de personas que tú atiendas. Que sí, sí. Si de repente tienes más de 100 usuarios, perdón, más de 1000 usuarios que a la misma vez están mandando un mensaje en el bot, ahí sí necesitas un aumento de capacidad con Power Virtual Agents. Así que esos serían de repente los límites que hay que tener en consideración. Ok, bárbaro. Yulisa Román nos pregunta, si creo un aplicativo para el control de visitas para un chofer, yo tengo correo con la licencia, pero el chofer no. ¿Podría acceder a la aplicación con alguna cuenta de correo personal? Supongo que es el chofer. No es recomendable. Lo que pasa es que ahí tendrías que aumentar tus costos. O sea, sí se puede hacer. Puedes tú compartirle al chofer un acceso a la aplicación para que él acceda con su correo personal, sí, pero necesitarías un tipo de licenciamiento llamado Power Apps eh, para usuarios externos por páginas, para que te salga más barato. ¿Qué significa? Que el usuario va a entrar, un usuario externo a tu organización va a entrar a la aplicación mediante una URL y va a llenar la información de cualquier cosa que necesite llenar. Si es posible, es un poquito caro, sí. Pero ¿cuál podría ser de repente otra solución que podrías ver? De repente, si la empresa tiene de repente choferes conocidos, de repente adquirirles un licenciamiento de Power Apps por aplicación, que es mucho más barato a ellos y que solamente van a ejecutar una o dos aplicaciones, en este caso el control de visitas. Así que podría ser una idea, ¿no? Para optimizar costos, estimada Yulisa. Yulisa. Ok, gracias, Yulisa. Y Miguel Ángel Antúnez pregunta sobre las consideraciones para conectarse a una base de datos on-premise. Supongo que está hablando, no sé si de Power BI. Pues
Aquí hay que generalizar. Hemos dicho que todas las herramientas, Power Virtual Power Apps. Agents, Power Apps, Power BI y Power Automate, pueden conectarse a herramientas on-premise o a base Claro. o fuentes de datos on-premise. En este caso veo que es de Power Apps, pero esto también aplica para todos, hay que ser claros. Así que vamos a por ello. Cuando nosotros tenemos que consumir información de una base de datos on-premise, primero hay que saber, hablando un poquito técnico, hay que saber que necesitamos liberar un puerto. Ese puerto es el que va a utilizar la herramienta, el Gateway, que viene gratuito en la herramienta de Power Platform, para nosotros liberar información hacia la nube. ¿Qué va a pasar por detrás? Y lo voy a explicar de manera técnica. Nuestra base de datos on-premise es una base de datos en un SQL Server, en un servidor dentro de nuestro ambiente de la empresa. Vamos a liberar un puerto, por ejemplo, el 7072, el cual va a utilizar nuestro gateway, que va a encriptar la información y va a viajar mediante un recurso de internet. Aquí te recomiendo de repente que tengas una fibra óptica o que de repente tengas un buen ancho de banda de internet para que se pueda subir la información hacia la nube. ¿Pero a qué nube va a subir? A una nube privada, en este caso a Office 365. Pero en toda la nube privada de Office 365 hay un pequeño espacio llamado Power Platform. Y dentro de ese espacio Power Platform están los pequeños espacios o las islas de cada una de las aplicaciones que hemos visto el día de hoy. Si, por ejemplo, hablamos de Power Apps maneja por detrás un conjunto de datos. Si hablamos de Power BI también maneja su propio conjunto de datos. Si hablamos también de las otras, también pueden manejar sus propios conjuntos de datos. Entonces, en tu caso, tú estás liberando por un puerto y está siendo encriptada esa información y se va a alojar en el conjunto de datos de Power Apps. ¿Para qué? Para que como esa información está disponible ahí, si existe algún cambio en tu base de datos local, obviamente el gatillador es el gateway, que va a actualizar la información dentro del conjunto de datos en la parte superior, ¿no? Así que para tener en consideración, necesitamos de repente un acceso a internet para ese servidor, que de repente tenga un ancho de banda recomendable para soportar esa carga. Y sobre todo, el resto lo hace la herramienta Gateway, ¿no? La cual nos va a encriptar la información y nos va a poder sí, efectivamente, ese gateway se instala en el servidor, tiene que estar instalado en el servidor, porque ese gateway es el que apertura un puerto dentro de mi servidor para poder conectarlo a internet. Ok. Bueno, gracias a Miguel Antunes. Nos pregunta José Sotecani, ¿dónde veo la cantidad de ejecuciones que me quedan al usar los servicios de Power Apps? A Estás ver, muteado. Ah, ahí con, está. con Power Apps, sí, perdón. Con Power Apps, específicamente, no podemos ver el número de ejecuciones. De repente es con Power Automate. A ver, vamos a ir por partes. Con Power Automate yo tengo un historial de las ejecuciones que hacen mis flujos. Eso sí lo tenemos claro. Pero en el caso de Power Apps, en Power Apps yo comparto la aplicación para que otra persona la utilice, ¿no? Es como, por ejemplo, estar en una tienda, o por ejemplo en el App Store o en el Play Store, que publico la aplicación hacia un número de personas. No sé si se han dado cuenta ustedes al momento de usar un Play Store o un App Store, que hay aplicaciones disponibles para cierto, ¿no? Por ejemplo, Disney Plus, que salió últimamente, no estaba disponible para Perú. Primero salió disponible para Estados Unidos y después ya para otros países. Es lo mismo, solo que hay que cambiar el pensamiento de países de repente por áreas, ¿no? Entonces, cuando nosotros publicamos una aplicación, la podemos publicar para una área específica y que esa área solamente sea la que utilice esa aplicación. O como también podemos publicar la aplicación de manera transversal, para que todos en la organización la puedan utilizar. Pero eso sí, todos tienen que tener un licenciamiento de Power Apps. Así que no es necesario ver el número de ejecuciones. Ahora, si quieres ver el uso de las aplicaciones y la telemetría, sí lo puedes ver a través del centro de administración de Power Apps, pero solamente vas a poder ver el uso, ¿no? Por ejemplo, si es que cuántos usuarios están utilizando la aplicación, pero no vas a saber qué usuarios están utilizando, sino te va a dar un número, por eso te da telemetría solamente.
Es como un reporte que tenemos dentro de nuestro centro de administración de uso, ¿no? Y esto lo da también Power BI, lo da Power Automate, lo da también Power Virtual Agents. Ok, muchas gracias. Gracias, José Sotecani. Bueno, gracias, Elton. Gracias por esta nueva modalidad conversatoria. Espero que haya gustado y si no quedan más preguntas, nos estamos terminando, despidiendo. Bueno, ante todo, muchas gracias, Eva, también por estar en este conversatorio. La verdad, estoy encantado de poder participar aquí. Gracias por tu compañía. Muchas gracias también a todos nuestros clientes que han estado atentos el día de hoy y que no se olviden que vamos a tener más conversatorios, vamos a tener muchos más eventos así, en el cual nos gusta a nosotros poder orientarlos y explicarles a detalle cómo es que podemos mejor adoptar las tecnologías Microsoft o las ventas. Así que nada, solamente como último mensaje me deja comentarles que nos sigan de repente en nuestras redes sociales para que estén atentos a otros próximos webinars o que estén atentos al correo electrónico que por ahí de repente también mi compañera Eva les haya invitado, ¿no? Así que muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.